El gran Carlos Echepar está con nosotros. Ayer se difundió el informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y llegaron las consecuencias al negocio. ¿Qué consecuencias trajo, Carlitos? Buen día. Hola Silvio, buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, ¿Vos? bien, todo bien, estaba revisando algunos datos. Vos sabés, te comento algo, no sé cómo estamos de tiempo, después me decís, acá hay Tenemos un tiempo. Para ministro. vos siempre tenemos Bueno, tiempo. te comento algo antes para que vean que en todos lados hay problemáticas a veces muy parecidas. Acá España tiene 23 ministros, 23 ministerios. Y acá hubo estos días una renovación. Sánchez decidió cambiar a 7 u 8 del jefe de gabinete. Ellos tienen vicepresidente primero, vicepresidente segundo, jefe de gabinete. Bueno, limpió a todos esos y puso 7, 8 nuevos. Había mucha expectativa porque se suponía que un ministro, que es el ministro de Consumo, un tal Garzón, iba a ser cambiado. Y la expectativa estaba puesta porque este señor Garzón dijo que había que consumir menos carne y se le vino toda España encima. Inclusive, por supuesto, las asociaciones de productores en primer lugar, y Garzón sigue en el gabinete. El problema de las declaraciones de Garzón, que no las desmintió, sino que las ratificó totalmente, habló de los gases de efecto invernadero, que nos estamos comiendo el planeta, se fue con lujo de detalles, ¿no? España consume 90 kilos de carne por habitante, básicamente es carne de cerdo, pero Garzón sigue en su lugar. El problema es que todos los demás miembros del gabinete, inclusive el propio presidente, lo desmintió. Y salió a decir que lo que había dicho era una barbaridad, que no hay nada como un chuletón, un buen chuletón de vaca. Pero bueno, eso es para que veas que en todos lados hay ese tipo de problemas. Garzón sigue al frente del Ministerio de Consumo y sostiene que no hay que consumir carne en España. Vos fijate que en Eh, España se consume 90 kilos per cápita de proteína animal, básicamente de cerdo, y aquí en Argentina consumimos más de 100 kilos y todo lo que generamos nosotros, en definitiva. sí, bueno, en España es el país de la Unión Europea que más carne consume, para que vos te des una idea. Pero, ya te digo, la mayor parte es cerdo, ¿no? Es Ujú. cerdo. Y la carne de vaca creo que está en tercer lugar, inclusive, después del pollo. ¿Mm? Y generalmente en el mundo es Bueno, así, ¿no? Cerdo o pollo, depende exactamente, del lugar donde vayas, exactamente. y la carne bovina viene muy por detrás, ¿no? Sí, sí, que además hay una cuestión de precio. Acá también se consume mucha carne de cordero, todas esas carnes son mucho más baratas que la carne vacuna, inclusive que la carne vacuna nacional, en el caso de Sí, España, ¿no? tiene que ver con los costos y los procesos productivos y los tiempos Exactamente. biológicos, ¿no? Entre una y otra actividad. Pero bueno, acá no lo terminamos de entender, ¿no? Bueno, te cuento el informe de Luzda, que en realidad no trajo grandes noticias, pero como ocurrió el mes pasado, y te lo comentábamos también, ¿te acordás? Ujú. Bueno, le dio algún justificativo al mercado para que tenga un poco de movilidad, no tanto como la vez anterior. No se reflejó esa movilidad en la Argentina, tal como viene ocurriendo. Solo muy poquito fue lo que pudo verse de esas mejoras que hubo en los precios del maíz y la soja en la Argentina, del trigo, olvídate. Y de todas maneras, ayer el informe de Luzda lo que trajo fueron noticias muy importantes, si querés ver alguna, respecto del trigo, Ujú. en cuanto a que la producción de Estados Unidos va a ser de 4 millones de toneladas menos que la originalmente prevista. Ese, si querés, es el dato más relevante y por eso el trigo tuvo la mejora que tuvo ayer de casi $11 en el mercado de Chicago. Para el maíz, que es un producto que a nosotros nos interesa mucho todavía, el dato más relevante estuvo por la disminución de la cosecha de Brasil. ¿Te acordás que veníamos con una cosecha que originalmente iba a superar arriba de los 100 millones de toneladas y finalmente ayer el USDA reconoce 93 millones de toneladas como el nuevo dato en función del eventual fracaso que ha tenido el maíz de safriña, ¿no? Si querés, la contraparte a la disminución de Brasil estuvo, por un lado, con el aumento de la producción de maíz prevista para Estados Unidos, ahora la estiman en 385 millones de toneladas, son 3 o 4 millones de toneladas más que el informe anterior, esto permitiría aumentar los stocks, y también con un aumento en la estimación que el USDA hace para la producción argentina, que la llevó a 48 millones y medio de los 48 que tenía previsto anteriormente. En el caso de la soja, el USDA no modificó la cifra de Estados Unidos, prácticamente dejó todo igual. La de Brasil
tampoco la modificó, y la de Argentina, el USDA venía estimando 47 millones de toneladas, la bajó a 46 millones y medio. No hubo grandes cambios ahí tampoco. Quién sabe, el cambio más importante por el lado de la soja estuvo en un dato que empieza a ser llamativo, que es el USDA redujo la presunción de importaciones de China. La de este año, que todavía estamos, 2021 si querés, la bajó de 100 a 98 y la del año próximo de 101 a 100. Veremos si esto se confirma, es muy prematuro. En el caso del trigo, me olvidé decirte también que hubo aumentos productivos para determinados países, como Ucrania, la Unión Europea, bueno, el Reino Unido que está afuera, Australia, y eso de alguna manera compensaría a nivel mundial la caída de Estados Unidos. De todas maneras, como vos sabés, el mercado de Chicago reacciona primero por lo que pasa en Estados Unidos y después por lo que pasa en el resto del mundo. Después del cierre del mercado, el Departamento de Agricultura publicó, como es todos los lunes, el informe sobre la situación de los cultivos, y ahí también lo que se vio es que ni en el maíz ni en la soja hubo cambios sustanciales respecto a la semana pasada. Inclusive, en el caso del maíz, hubo una mejora en el estado del cultivo en Estados Unidos. Pasó al 65% respecto al 64% de la semana pasada. Ahora, vamos a ver que estos días el mercado va a seguir muy pendiente de lo que pase con el clima, Silvio. Y el clima, los pronósticos de ayer, que de alguna manera fueron más justificativos de la suba que tuvo el mercado de Chicago, muestran alguna probabilidad de menos lluvias a partir de este fin de semana, es decir, a partir del sábado. Y eso es lo que se está mirando. ¿Vos querés decir, Carlos, que en parte la suba para algunos productos en particular, como maíz y soja concretamente, tienen quizá más que ver con lo que está pasando efectivamente desde el aspecto climático que con lo que produjo el informe? Exactamente. Yo creo que el informe de USDA, ya te digo, estuvo dentro de lo que esperaba el mercado, no trajo ninguna sorpresa. Si querés, lo más relevante, te vuelvo a insistir, fue, por un lado, las pérdidas en trigo reconocidas ya en Estados Unidos, pero el trigo es un mercado mucho más atomizado. No es como el maíz o la soja, en donde si pasa algo grave en Estados Unidos, en Brasil o inclusive en el caso de la Argentina también, puede tener un mayor impacto. El trigo, el mercado está mucho más atomizado entre países productores y exportadores de lo que son maíz y soja. En el caso del maíz, el mercado esperaba que, en base a lo que USDA había dicho hace unos días, se aumentara la cifra de producción, y efectivamente la aumentó. Probablemente la aumentó un poquito más de lo que el mercado esperaba, pero no mucho más. Y en soja tampoco se esperaban grandes cambios. En maíz la expectativa estaba puesta en Brasil, porque vos sabés que había todo el tiempo anuncios de pérdidas de cosecha. Finalmente el USDA lo reconoce. Para la Argentina la verdad es que no había muchas expectativas de cambios muy, muy importantes, ¿no? Ahora, de todas maneras, más allá de lo que veamos después en los cuadros, yo te comento, ayer por ejemplo, Chicago, el trigo, tuvo una mejora de alrededor de $10. No llegó a 10, 9.50, 9.70, y cuando avanzás en las diferentes posiciones, la mejora fue menor. En la Argentina, si yo miro el mercado de Rosario como el ROFEX, mejoró $1. Esto para que tengamos verdadera dimensión de lo que pasa. Si se sigue abriendo la distorsión entre trigo internacional y trigo local. Donde sí se reflejó una mejora un poquito más importante es en el trigo de la cosecha nueva. Estuvo en el orden de los $4. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el tema que hablamos siempre. Hoy tenemos un mercado con exportaciones cerradas en la Argentina, y entonces no tiene por qué reflejar necesariamente lo que pasa en el mercado internacional. Hay que esperar la cosecha nueva para que se abra la exportación. Y de hecho, fíjate que la cosecha nueva ayer se negociaba otra vez cerca de los $200, y el disponible estaba en 200 también, no había grandes cambios. Claro. En el maíz, las mejoras en Chicago tuvieron mucho que ver con la posición primera, que es julio, que está terminando estos días. Ahí mejoró $16 en Chicago. Ahora, en las posiciones siguientes, septiembre, diciembre, etcétera, las mejoras fueron de solo $6. Pensá, julio, Chicago ayer cerró 263,50. $30 más de lo que cerró el trigo para la misma posición. El maíz estamos hablando. Sí. Y septiembre cerró a 214,70, es decir, de julio a septiembre se estaría dando una baja en el maíz de $50 en el mercado de Chicago.
está claro que el precio de julio está influenciado por un montón de factores que pase lo que pase en septiembre no van a estar más, porque en septiembre ya vas a tener mucho más segura la cosecha e inclusive vas a tener los primeros lotes cosechándose. Claro. Esa es la Es una realidad. cuestión de Ahora, oferta, ¿no? Ya. claro, en el mercado local, fíjate vos, el maíz tuvo una mejora en el disponible de cero. ¿Eh? Lo que sería el disponible de Chicago, $15, el maíz argentino cero. Y las cosechas, si tomás septiembre, por ahí, tuvo una mejora de $3, la mitad de lo que subió en Chicago. Y la soja, creo que es lo que me queda por mencionarte, para hacer la comparación, de los $10 que subió la posición julio en Chicago, en Argentina tuvo una mejora en el mercado de futuros de $5, la mitad. Eso, por supuesto, después cuando lo trasladamos a los valores que se publican en el CIO Granos y demás, vamos a ver que fue distinto, el comportamiento no fue tan significativa la suba, pero también tuvo alguna mejora. Solo para mencionar, vos me marcás los tiempos, el tema del dólar, ¿no? Que se empieza a mover, el gobierno El trata de controlar informal los se dólares. mueve. Claro, Y empiezan hay a controlar cada los vez dólares menos legales. disponibilidad de acceder al dólar legal, ¿no? Claro, eso es lo que te acordás que veníamos hablando hace mucho tiempo, que probablemente pasara una vez que nos acercáramos a las elecciones y lamentablemente para aquellos que no tomaron posiciones y no tomaron coberturas, está pasando, ¿no? Está pasando. Entonces, ahí tenemos un tema para también seguir muy de cerca, porque yo creo que en los próximos días va a haber mucho movimiento ahí, porque el gobierno lo que puede hacer es controlar el formal, Sí, el claro. Ya oficial, hay el mucho legal. movimiento y ya hay hasta cierta confusión. Se habla hasta del blue ahora, con lo cual es todo Bueno, muy pero lo que raro. pasa es que ayer, por lo que estuve informándome, el Blue estuvo también controlado por manos amigas, Sí, que aparecen ofreciendo papel, que aparecen ofreciendo, claro, para bajarlo. claro. Veremos si eso continúa en el tiempo, porque algunos de esos amigos están teniendo algunos problemas. ¿Querés que revisemos los números, Carlos? Lo de la plaza. Vamos a revisar los datos, si querés. Cuando digo problemas, están teniendo problemas en su relación con el gobierno, ¿no? Por ahí no le están saliendo algunas cosas como ellos pensaban que le iban a salir. Claro. Bueno, vamos a la soja. 150.000 toneladas, Silvio, ayer se operaron, según el CIO Granos, 31.300 pesos el precio en la zona de Rosario, ¿no? El trigo, 24.000 toneladas a 19.500 pesos, los dos productos, por supuesto, el diferencial de trigo es cada vez más grande, hay $20 respecto a lo que se debería pagar de diferencia, en soja sigue bastante achicado el diferencial si lo comparamos con la soja industria, en la soja poroto sigue valiendo más, y el maíz se operaron 125.000 toneladas a un promedio de 17.600, y el maíz es el único producto que todavía se está pagando dentro de la paridad, se ha vuelto a pagar dentro de la paridad. Fíjate que hay solamente 500 pesos de diferencia, lo que pasa que hablando en promedios es una diferencia casi te diría aceptable. Cuando vamos a los gráficos, en el gráfico vamos a ver que una soja de $517, el productor ayer se quedaba con el 36%, es decir, $187, y el Estado se quedaba con $305 aproximadamente. En el caso del trigo, lo que te decía, de los $275, entre comillas, valor de referencia para una exportación que no existe, el productor le quedaban $117, el Estado se quedaba con 146 y están pagando al productor $20 menos de lo que le correspondería pagar. Y en el caso del maíz, bueno, 224 fue el valor de referencia que ayer estableció el Ministerio de Agricultura, el productor se quedaba con 105, mejoró un poquito, mejoró $2 respecto al día anterior, y el Estado se queda con un poquito más, 107. Es decir, en los 3 granos, si vos te fijás, el Estado se queda con más plata de la que recibe el productor, que además tiene que pagar todos los costos, ¿no? Un estado bien verde, bien productivo, ¿no? La verdad que es llamativo tanto encono para con un sector del cual se recauda tanto, ¿no? Pero bueno, esto es histórico, no es de ahora, no nos tiene por qué llamar la atención. Bueno, Acuérdate que Carlitos, alguien dijo, más les pego, más producen, no te sí, olvides. exactamente, alguien dijo eso. Eh, Alguien dijo eso. Portate bien, mañana si estás disponible nos volveremos a encontrar. Trataremos, invito como siempre. Siempre, nosotros estamos siempre dispuestos. Te mando un abrazo grande, Un cuídate. abrazo grande. Hasta mañana.
Carlos Echepar en la mañana de Mercado Visión. Pausa breve, ya estamos.